¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad, la conversación, el diálogo con la diputada Gael Jomans, quien nos acompaña gentilmente. Diputada, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Conectados. Muchas gracias por la invitación. Diputada, bueno, quería consultarle, porque obviamente toda la información, toda la noticia durante estos últimos meses ha estado centrada en los efectos del coronavirus, tanto en materia sanitaria como ahora lo que viene, que es el tema de la reactivación y de la recuperación de los miles de puestos de trabajo que se han perdido. Allí usted, como presidenta de la Comisión del Ramo, obviamente tiene una opinión importante que entregarnos al respecto. ¿Cuál es el diagnóstico, diputada, que se ha hecho respecto a lo mejor de lo que viene, de cuánto nos va a costar reactivar o retomar ese empuje en la economía y obviamente también el trabajo, que es una materia tan importante? Bueno, sí, es de preocupación también de los parlamentarios y parlamentarias de la comisión. Por cierto, se ha planteado algunos temas que hasta ahora ha faltado alguna propuesta en concreto bajo la cual el poder revisarla. Sabemos que está todo lo que tiene que ver con el subsidio a la contratación como un tema pendiente, que es una propuesta del gobierno y que de hecho ahora la ley de presupuesto se va también a revisar cuánto va a ser el gasto presupuestario que va a ir también a ese tipo de iniciativa. Acá lo importante es que todas esas propuestas tengan en consideración primero quiénes son las y los más golpeados, ¿cierto?, respecto a esta crisis. Y en primer término, respecto a eso, hay una preocupación principal respecto a lo que ha sucedido con la contratación de las mujeres. El efecto de la pandemia ha tenido como consecuencia la disminución de puestos de trabajo respecto a las mujeres, el desempleo y también la dedicación a las áreas y labores que son de cuidado y de trabajo doméstico por parte de las mujeres han implicado que han tenido consecuencias en sus económicas, en sus labores remuneradas, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema que nos parece que se ha tratado de posicionar. El proyecto de ley del postnatal de emergencia tenía como una parte, ¿cierto?, de algunas de madres, de trabajadoras que están en esa situación, pero que hoy día de hecho no se encuentran con estas licencias. Muchas de ellas ya pasaron los 90 días, que era parte de los requisitos para poder acceder a ella, y por lo tanto hoy día se encuentran fuera de ello. Sí. Y eso también está llevando a muchas de ellas a tener que elegir, ¿cierto? Entonces volvemos a ver esas implicancias, las consecuencias del impacto de la crisis sanitaria. Ustedes, diputada, dentro de la comisión han tenido múltiples audiencias con gremios, con sindicatos. Lo hablaba recién en el caso, por ejemplo, de trabajadoras, gente que tenía este beneficio también del postnatal. ¿Cuál es el espectro que ustedes se han hecho respecto a cuál es la situación actual? ¿Es tan compleja como se imaginaba en un minuto o es más seria de lo que se llegó a planificar? Bueno, creo que también ha tenido más bien impacto las medidas o la ausencia de medidas que tengan carácter universal. Entonces, eso ha tenido como consecuencia, por un lado, que la crisis la ha costeado prácticamente en su totalidad los ahorros de los trabajadores, ya sea por el ahorro previsional, mediante esta propuesta del retiro de fondos, o si no, también por los ahorros del fondo de cesantía. Entonces, eso ya nos tiene con una complicación futura, ¿cierto? Que vamos a tener que hacernos cargo de la situación de la y los jubilados, como también de cómo el fondo de cesantía se hace cargo de los posibles cesantes a futuro. Entonces, claro, estamos viendo consecuencias económicas hoy, que los trabajadores y las trabajadoras que quedaron cesantes, que no tienen empleo, que fueron trabajadores de cuenta propia y se les dificultó la posibilidad de salir adelante durante la pandemia, no contaron con otra ayuda económica más que con el retiro de fondos de pensiones, muchos de ellos. Entonces, claro que es complejo cuando esa fue la única fuente, hoy día ya está agotada y no se avisoran que existan otros apoyos económicos. De hecho, al contrario, los plazos ya se están acabando y por lo tanto vemos que va a haber una consecuencia que viene más adelante respecto a personas que no van a tener ningún tipo de sostén económico, ningún tipo de ayuda, no les va a llegar apoyo y respecto de ellas, lamentablemente hoy día no se ven soluciones prontas.
Y esa es una principal preocupación, porque si se están acabando los apoyos económicos, entonces vamos a tener una segunda oleada de personas que van a estar en una situación compleja si es que no van a poder contar, por ejemplo, con este segundo retiro de pensiones. Recordemos que hay trabajadores y trabajadoras que ya no tienen fondos de pensiones, entonces va a haber población en Chile que no va a tener ayudas y apoyos económicos y que necesita hoy día una solución. Si no tiene trabajo, por cierto, va a ser mucho más urgente esa necesidad. Diputada, desde el punto de vista de estas medidas o la ausencia de las mismas por parte del Ejecutivo, a su entender, ¿era razonable, por ejemplo, continuar con políticas como el IFE durante estos meses o esta previsión que hace el Ejecutivo de a lo mejor reservar esos recursos para un eventual rebrote de la enfermedad en algunos meses más que obligue nuevas cuarentenas, nuevas restricciones? Me refiero se lo planteo de otra manera. Si lo aconsejable era mantener el IFE ahora o guardarlo, como eventualmente lo está haciendo el Ejecutivo para unos 4 o 5 meses más. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que, claro, es un dilema complejo el tener que elegir si entregar ahora o en meses posteriores. Yo creo que el tema de fondo es que se tiene que aumentar el gasto que se está presupuestando respecto a las entregas de apoyo y ayuda económica. Lo han dicho algunos economistas también. Chile todavía tiene capacidad de endeudamiento más grande que la que ya ha tenido hasta ahora. Y eso, a mi parecer, es preocupante que no se tome otra salida, ¿cierto? Ya sea por vía de endeudamiento, por posibles políticas públicas posteriores como una reforma tributaria que nos permita generar mayor caudales públicos, ingresos hacia el Estado, pero creo que no puede ser simplemente elegimos ahora o elegimos después, porque si no es ahora, hoy día van a tener problemas económicos las personas y necesitan resolver necesidades básicas, la alimentación, dentro de ellas, la vivienda. O sea, también el subsidio, por ejemplo, a la vivienda está acabando los meses que también estaba presupuestado entregarse, entonces también esas personas van a tener problemas. Y para qué decir con la utilización de algunos de ellos del seguro de cesantía, que no ha sido para todo. Entonces, creo que tenemos problemas que son urgentes, que son graves y debemos encontrar la forma. Si es mediante el endeudamiento del Estado, bueno, que se tomen todas las medidas, porque no puede ser que por no endeudarse el Estado se terminen endeudando las y los trabajadores y las mayorías del país, que no tienen hoy día sustento económico tampoco para tener esos compromisos de endeudamiento a futuro. ¿Debiera haber más piso ahora, por ejemplo, para lo que usted planteó recién, una nueva reforma tributaria? A mí me parece que sí, debería ser parte de los criterios que tengan hoy día los parlamentarios, las parlamentarias, pero especialmente el gobierno, el poder visualizar una propuesta que nos permita tener una mayor recaudación. Eso es parte de una de las cuestiones que se tienen que discutir, yo diría en lo pronto. Hay proyectos de ley además presentados, hay un proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Constitución, que es del establecimiento de un impuesto a los superricos, que creo que, bueno, si no va a ser en ese proyecto, que sea otra la forma legislativa. Creo que eso nunca ha sido el tema, sino que más bien el que exista la voluntad y que se concrete un impuesto proporcional, sobre todo a los que más tienen. Diputada, finalmente un llamado a los trabajadores. ¿Qué se le puede decir justamente a ellos respecto de este momento que es tan complejo y que tiene tanta incertidumbre en sí mismo? Bueno, la verdad es que creo que es súper complejo el momento en que están viviendo y yo espero que sigamos avanzando en el país, en las reformas, en los cambios que se requieren para que así se pueda tener hoy día un sustento económico que no pase simplemente por sus ahorros. Creo que no hay que quedarse tranquilos con el gasto de los ahorros previsionales o con el gasto de los ahorros del fondo de cesantía. Esa es una solución hoy, pero va a significar un problema futuro. Y esto lo digo a pesar de que yo voté a favor del segundo retiro porque considero que hay necesidad económica y que se debe apoyar, pero sin embargo, mi mensaje por lo menos a la y los trabajadores es que no se pueden quedar tranquilos simplemente con esa solución. Creo que hay que buscar otros mecanismos y el Estado debe responder. Diputada Gael Youmans, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Conectados. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
La conversación, el diálogo, los temas de actualidad los abordamos aquí en Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.